Hola, muy buenas. ¿Sigues con las dudas sobre los teleconvertidores? No sabes si comprártelo o no. No sabes si te va a frenar mucho en el enfoque. No sabes si vas a perder mucha calidad en la fotografía o en el vídeo. Bueno, todas esas dudas las hemos tenido todos. Yo las sigo teniendo y tengo uno de los teleconvertidores. Y lo que he decidido es hacer un experimento. He hecho dos cosas. En primer lugar, me he ido al campo y he tratado de disfrutar de mi nuevo objetivo, el 70-200 de Sony, con el teleconvertidor TC20, el que es por 2. Eso en apenas 3 minutos os explico cuáles son las sensaciones, qué fotografías he sacado, qué vídeos, y luego me centro un poco más en un análisis un poco más científico. Lo que he hecho es analizar bien determinadas fotografías de objetos que están a 15 metros. Dicho esto, vámonos al campo, vámonos a ver qué sensaciones da en la mano, si merece la pena o no. Bueno, pues como te prometí, hemos venido al río Ebro a probar el 70-200 junto con la A1 y con el teleconvertidor. Vamos a hacer fotos, vamos a hacer vídeos, a ver cómo se comporta, pero realmente este objetivo es una pasada. Ahora mismo estoy grabando con la A7 IV y con el 24 1,4. Las fotos las voy a hacer en la mano y los vídeos los haré con el trípode y con el filtro. Bueno, como veis, el 70-200 en el campo para objetos que están lejanos realmente se queda corto. El 70-200 en el campo es más para paisajes. Es momento de empezar a utilizar el teleconvertidor, el por 2. Vamos a ponerlo, hay bastante aire, así que voy a intentar meterme dentro de la mochila para que no se termine manchando el filtro, porque siempre se termina manchando, no sé cómo lo hacemos. Así que me voy a meter aquí, un segundo. Bueno, pues ya lo tenemos, el teleconvertidor. La verdad es que el tamaño sigue siendo bastante manejable, porque es verdad que, por ejemplo, que con los 200, 600 se hace ya más incómodo y desde luego a mano es mucho más complicado de manejar. Bueno, lo que se ve nada más poner el teleconvertidor es que ya no te quedas corto en la imagen, estás duplicando el objetivo. Sirve para aves en vuelo exactamente igual, mantiene el foco, mantiene la estabilidad. Lo que sí que se nota nada más ponerlo es que los dos pasos de diafragma que se pierden, pues enseguida tienes que bajar la velocidad para poder tener la iluminación correcta. Hemos tenido que bajar la velocidad a 1000 más o menos y antes estábamos a 2000. La verdad es que la capacidad de enfoque y de encontrar al ave es automática. Ahí hay una garza que es del mismo color que la Tierra y no hay ningún problema para detectarla. Me gustaría simplemente parar un segundo para decirte que en este canal tenemos otros vídeos en los que también he analizado el teleconvertidor con otro objetivo, con el 200-600 e incluso imágenes con el teleconvertidor de 1,4 grabando pues, a un águila real atacando unos buitres. Simplemente porque lo sepas y que puedes seguir viendo este tipo de análisis en este canal que vamos a seguir analizando sobre todo equipos Sony. Bueno, ha llegado el momento de poner en el trípode el equipo. Lo tengo ahora con el teleconvertidor y tengo un cormorán pescando y un par de garzas también pescando. Entonces, bueno, es un momento divertido para grabar en vídeo. Vamos a ver qué tal. Podemos disfrutar de cómo esta garceta común se está aprovechando de la pesca del cormorán que aparece ahora. Y bueno, están haciendo un trabajo conjunto de pesca. Conclusiones de esta primera parte del vídeo. Yo creo que las sensaciones son muy buenas, el objetivo se mantiene en sus funciones prácticamente igual. Yo realmente, sinceramente, no he notado ninguna diferencia en cuanto a la velocidad de enfoque y en cuanto a una primera nitidez a simple vista. En cuanto al vídeo, exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de la manejabilidad, desde el punto de vista de la práctica, el 70-200 junto con el TC20, con el teleconvertidor por 2, es una gran herramienta. Para los fotógrafos de naturaleza es una buena combinación porque te puedes llevar el 70-200, que es principalmente un objetivo, por ejemplo, para paisaje en la naturaleza, y en la mochila te llevas ese pequeño
teleconvertidor que te puede convertir tu objetivo en un 140-400 y que te puede permitir en algún momento dado, si ves una pequeña ave o si ves algo que te quieres acercar pero que no te quieres llevar dos objetivos grandes, pues te va a permitir acercarte. La alternativa sería llevarte dos objetivos, y cuando estás andando por la naturaleza el peso es importante. Por lo tanto, yo creo que es una gran herramienta para vídeo y para fotografía. Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría invitarte a que te suscribas, ya que con las suscripciones yo me animo y estos trabajos, estos vídeos, pues llevan su trabajo y me animaría a seguir haciendo este tipo de vídeos. Vamos a ver ese experimento. Lo primero que vamos a ver es esta fotografía que está a 15 metros. Lo que nos vamos a concentrar en el aire acondicionado, con el objetivo 70-200, y aquí tenemos el objetivo sin teleconvertidor a 200 milímetros. Esta fotografía la vamos a comparar con el objetivo con teleconvertidor, lo que nos estaría dando 400 milímetros, y por lo tanto nos acerca bastante la imagen. Una vez hechas estas dos cosas, lo que quiero es comparar ambas imágenes y ver si aplicando un factor de recorte mucho mayor a la fotografía sin teleconvertidor, qué pasa con la calidad de la imagen frente al objetivo con teleconvertidor. El sin teleconvertidor lo hemos multiplicado por 4, la fotografía, y el objetivo con teleconvertidor por 2, al 200%. A simple vista parece que la foto es bastante similar y la calidad de las letras son bastante similares. Es cierto que cuando lo que hacemos es duplicar este factor de recorte, ya sí que podemos empezar a ver que hay una mejor calidad en el objetivo con teleconvertidor. Es una multiplicación por 4, mientras que en el objetivo sin teleconvertidor, para alcanzar este tamaño de la imagen, tenemos que multiplicar por 8 el recorte, o sea, hacer un crop de 800, y al aplicar menor recorte podemos conseguir una imagen más nítida con el teleconvertidor que aplicando un gran factor de recorte al objetivo sin teleconvertidor. Luego lo que hemos hecho, coger el objetivo a 200 milímetros sin teleconvertidor y coger el objetivo con el teleconvertidor pero a 100 milímetros, de forma que ambas fotos tienen un rango de 200 milímetros. Vale, aquí cuando las comparamos ambas fotos, en una primera imagen, lo primero que nos llama la atención, aparte de la nitidez que pueda tener o no, que en principio a simple vista parece bastante iguales, lo que sí que vemos es que el bokeh que genera el objetivo sin teleconvertidor es mucho mayor. Se puede ver muy bien en el plástico blanco que hay en primer plano. En la fotografía sin teleconvertidor, que está a 2,8, pues está desenfocado, mientras que en la fotografía a 100 milímetros y a 5,6 pues está más enfocado. Cuando multiplicamos este factor de recorte al 400% en ambas situaciones, sí que vemos que el objetivo sin teleconvertidor nos da mayor calidad. Es decir, para un factor de recorte igual y con el objetivo a 100 milímetros, pues realmente es mejor no utilizar el teleconvertidor. Conclusión: si lo que queremos es realmente acercarnos a algo que está lejos, el teleconvertidor es una buena herramienta porque nos va a dar y mantener bastante la calidad. Para tenerlo constantemente en el objetivo y con objetos que están más cerca, pues es mejor no tener el teleconvertidor porque vamos a obtener mayor calidad explotando bien el objetivo. El ejemplo era si el teleconvertidor con el 70-200 en 100 milímetros pues da peor calidad que el objetivo sin teleconvertidor a 200. Bueno, espero que os haya sido útil estos análisis, que tengáis un buen día.